¿Qué es lo que tengo que hablar? Lo que a todo el mundo le preocupa, porque cuando encaramos un poco todo este trabajo, cada uno de los temas de los cuales se han hablado, tanto el que habló cuando hizo la presentación Fernando, cuando habló Armando, cuando habló Erika, Florencia, cada uno, Horacio, en realidad lo que estamos hablando es qué es lo que estamos haciendo los profesionales, qué es lo que tenemos que hacer los profesionales. Y este es parte del tema que yo traté de encarar de alguna forma cuando yo digo el especialista de salud y seguridad y su rol como higienista ocupacional. Encarar este tema significa básicamente que podamos definir algunas cosas de común acuerdo. Yo no me voy a ir a muchas definiciones, pero van a compartir conmigo algunas y se las voy a leer, no quiero ser demasiado aburrido, ¿no? Bueno, pero comprendamos que la salud y seguridad en el trabajo, que es la que hacen todos los que estamos hoy día acá en esta jornada, es una actividad multidisciplinaria que procura generar y promover el trabajo seguro y sano, así como ambientes y organizaciones de trabajo, eliminando o minimizando los riesgos presentes, ubicando a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas, adaptando el trabajo al hombre, respaldando el perfeccionamiento y el mantenimiento de su capacidad de trabajo y promoviendo el más alto grado de bienestar físico y mental y social de los trabajadores de todas las profesiones. Esta definición, bastante básica, pero que surge de la OIT y de la Organización Mundial de la Salud, es una definición en la cual confluyen, cuando uno habla de distintas profesiones, confluyen varias disciplinas. Y esas disciplinas las podemos agrupar en tres grandes grupos. El grupo de los especialistas de seguridad laboral, los especialistas de medicina laboral y los especialistas de higiene laboral. Y hay algo que es importante en todo esto, que es esa frase que ustedes ven ahí abajo, que dice: ningún profesional tiene la clave para comprender y resolver todos los problemas de los riesgos relacionados con el trabajo. La seguridad y la salud es un problema verdaderamente interdisciplinario, y es así. Y es así. Cuando se hizo la invitación para esta jornada, no se dijo a los especialistas de salud, a los especialistas de higiene y seguridad específicamente, sino también a los de salud y seguridad, porque estamos todos trabajando en el mismo frente. La idea de esta charla es que, si bien me voy a concentrar mucho más en los especialistas de higiene y seguridad en todas sus categorías, sean técnicos, ingenieros, licenciados, no importa cuál, a pesar que los incluyo eso, básicamente los médicos saben que están contemplados. Cuando hagamos algunas aclaraciones acá, saben que los médicos están perfectamente contemplados. Y cuando hablo de los médicos, también incluyo a otras disciplinas que hacen a esto de la salud y seguridad en el trabajo, como son los toxicólogos laborales, los epidemiólogos, hoy que están a la orden del día hablar de epidemiología. El epidemiólogo está al frente, en el frente de batalla, los ergónomos y tantas otras profesiones que son necesarias para cuidar al trabajador. Y al mismo tiempo, cuando digo que hacemos los especialistas de salud y seguridad en el trabajo, quiero recordar que esta jornada nació para ofrecerles a ustedes las herramientas en medio de un momento crítico, de un momento muy difícil, y en el cual tratamos al mismo tiempo de recordar dos fechas. Para nosotros el 21 de abril, la fecha del Día Nacional de la Seguridad e Higiene del Trabajo, y el 28, hace apenas 2 días, el Día Internacional de la Salud y Seguridad del Trabajo. Con lo cual, esta jornada tiene múltiples sentidos y múltiples valores. Cuando ustedes hablamos de esto de qué hacemos los especialistas, tal vez quise hacer una especie de raconto sobre algunas cosas que ustedes seguramente se van a identificar, insisto, apuntando mucho más al especialista en higiene y seguridad. Es decir, hacemos servicios externos o internos de empresas, integramos equipos de profesionales específicos dentro de otras áreas de la empresa, hacemos pericias, hacemos consultorías, hacemos asesoramiento, hacemos actividades preventivas complementarias. No solamente estoy hablando de temas, de ciertos temas, hablamos de aquellos que hacen en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la Ley 5920, el Plan de Emergencia de Evacuación, los que lo hacen en la Ciudad de Córdoba. En la Ciudad de Santa Fe tiene hoy día protocolos específicos que tienen que aplicar, que impuso la gobernación. Hacemos actividades para la autoridad regulatoria. Hay quienes trabajan en la Superintendencia de Trabajo, que trabajan en el Ministerio de Trabajo. Hacemos actividades para las aseguradoras. Muchos de los que están escuchando en este momento pertenecen a las aseguradoras y cumplen también funciones diversas. Hacemos trabajos de investigación, hacemos trabajos de auditoría y atendemos muchas veces
como algunos especialistas especializados justamente, valga la redundancia, en emergencias, la atención de emergencias. Y los invito a que ustedes digan que me estoy olvidando, porque seguramente me olvido de algo más, pero todo esto es lo que estamos haciendo en nuestras vidas diarias. Cada uno de ustedes se ha dedicado a algo, a una o a varias de estas cosas, y la idea es, nuevamente, darle un valor. Y yo quiero aclarar a esta instancia qué es la higiene ocupacional, porque cuando ustedes se anotaron acá, muchos lo hicieron con conocimiento y otros no tanto, que esto es una asociación especializada, es una asociación que es la Asociación de Higienistas Ocupacionales y Ambientales de la República Argentina. Entonces me obliga a decir qué es la higiene, a pesar que estoy seguro que la mayoría de ustedes, si no todos, saben perfectamente cuándo es la higiene. Han sufrido esto de, yo hablo de higiene y seguridad del trabajo, y del otro lado el empleador les dice, ¿hablamos de la limpieza? ¿No? Y el concepto realmente es totalmente distinto. Entonces, la higiene laboral es esa disciplina dedicada a la anticipación, reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el puesto de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores y la comunidad en general. Creo que si ustedes ven remarcado en celeste, es porque específicamente lo que estamos hablando es, hablando de una jornada dedicada al COVID, de una enfermedad que se la podrá tratar como accidente, se la tratará como enfermedad, como ustedes quieren, pero hacia la higiene ocupacional. Si uno quisiera decir qué hace el higienista ocupacional, tienen una lista grande de tareas. Estas que estoy poniendo ustedes en pantalla no son precisamente inventadas por mí, sino que van a encontrarlas en el libro Higiene Industrial en América Latina, que está publicado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en donde trabaja sobre no las incumbencias, sino los alcances y los trabajos que hace un higienista industrial. Entonces ustedes fíjense de cosas que hablo que son, para ustedes no son nuevas, pero decimos prever los factores de riesgo, anticipar y planificar, porque la definición de higiene ocupacional, una es la planificación y la anticipación. Antes de instalar algo, tener las herramientas, la información de parte del empleador suficiente para decirle qué medidas preventivas tiene que hacer antes de hacer el proceso, el diseño, el layout de la planta que quiere colocar. Identificar los factores y agentes de riesgo químicos, físicos, biológicos y ergonómicos, y acá no estoy colocando los psicosociales, pero nos contemplan también, y establecer las prioridades de actuación son uno de los puntos más delicados del profesional del higienista ocupacional. ¿Sí? Es decir, cuando estábamos hablando del tema del el coronavirus, del SARS-CoV-2, al principio muchos profesionales se preguntaban si era nuestro campo de actuación, porque cuando hablamos de riesgos biológicos, en general lo entendemos como que es un área estrictamente del área médica, porque se nos escapa en nuestra formación hablar de ciertos temas, lo cual es cierto, se nos escapa, pero se nos escapa hasta ahí nomás. Es un error pensar que no nos compromete, no tenemos que estar informados, enterados y trabajar en eso. Y por supuesto podemos seguir desarrollando cada uno de los puntos que ustedes ven ahí escritos en la pantalla, pero yo no lo voy a hacer. Sí me interesa hablar de que un punto importante en todo esto es evaluar la exposición de los trabajadores a través de distintos métodos, sean cualitativos o cuantitativos, y poder interpretar los distintos resultados que se van obteniendo. Cuando recién habló Martín sobre los protocolos, en el armado de un protocolo conjugan un montón de conocimientos. ¿Estoy evaluando? Sí. ¿Estoy recomendando? Sí. ¿Estoy identificando los factores de riesgo? Claro que sí. ¿Me estoy anticipando? ¿Estoy planificando? Claro que sí. El protocolo es un conjunto de recomendaciones y normas, como bien lo dijo Martín, en donde confluyen todo este tipo de conceptos y donde el profesional de salud y seguridad del trabajo tiene que tener enorme participación. Y por supuesto, algo que no podemos nunca obviar es que todo profesional de salud y seguridad no puede
mantenerse en conceptos abstractos. No es lo que dicen simplemente los libros, sino lo que dicen las leyes. Para nosotros, en la República Argentina, como en la mayor parte de los países del mundo, la ley es mandatoria y la ley la tenemos que cumplir, aun cuando estemos en desacuerdo muchas veces con ella. Tenemos que buscar formas organizadas de modificar las leyes, y la asociación es una de ellas. Y cuando quiero cerrar esta última parte, quiero reconocer que hay tres aspectos importantes que son los que hace al higienista ocupacional y que están dichos en lo que ustedes vieron recién. En todos estos puntos, esta larga lista que vieron recién. Primero importante, el higienista ocupacional tiene que aprender a identificar. Identificar es el factor de riesgo el cual está tratando de controlar. La segunda cuestión importante es aprender a evaluar esos factores de riesgo. Esto que les decía también recién, por realidad todos nuestros procesos de día a día, cuando entro a una planta, cuando entro a una oficina, cuando entro a un centro de salud, lo que hago visualmente y a través de toda mi documentación es evaluación del riesgo. Y lo tengo que expresar de distintas maneras. ¿Cómo hago con el tema del COVID, con el tema del SARS-CoV-2? Bueno, es más complejo, porque los virus, en principio, los métodos que existen cuantitativos son muchísimo más restringidos. Posiblemente el único de hoy, uno de los pocos que nos puede hablar del tema de mediciones del virus en ambientes de trabajo, hoy es Armando, y hay muy pocos profesionales, muchos de ellos integrantes en nuestra asociación, que pueden hablar de la evaluación desde el punto de una medición cuantitativa. Pero las evaluaciones cualitativas existen, y muchas, para decir cuál es el nivel de exposición que tengo en los distintos puestos de trabajo. Y por último, hablando de los tres grandes puntos, es el tema del control, controlar las condiciones de trabajo. Y hoy, frente al COVID, se nos hace particularmente importante aprender a dar las recomendaciones que sean adecuadas. Yo quisiera también hablar de dos palabras sobre esto que es las acciones del higienista, que son ni más ni menos que todas las que vimos recién en cuanto a las atribuciones que tiene el higienista. Cuando ustedes van a trabajar sobre el COVID, hacen gestión de la salud y seguridad en las empresas. Tienen que hacer esta evaluación del riesgo y entre las muchas actividades que tienen que hacer, que se expresarán a través de un protocolo o actividades específicas, y que tanto a lo largo de esta charla se les fueron expresando, es qué puestos de trabajo tienen mayor exposición, qué tengo que hacer frente a casos sospechosos, cuáles son los productos higiénicos más adecuados, cuáles son las barreras y dispositivos de distanciamiento que se tienen que aplicar. Hoy, por ejemplo, hace unos días el Ministerio de Transporte ha impuesto que en los servicios de colectivo se tienen que adoptar, por ejemplo, dos barreras para proteger al conductor del vehículo. Primera, cuando voy a un colectivo no subo más por delante, tengo que subir por la puerta trasera. Segundo, el conductor tiene que tener atrás de él, por detrás del asiento, una pantalla que puede ser acrílico, policarbonato o un film de plástico que lo proteja de las microgotas que pueden generar las personas que viajan en esa unidad. La primera línea de asientos queda libre y el resto para atrás. Es decir, no es ni más ni menos que barreras y dispositivos de distanciamiento. Todo eso se van sumando otras cuestiones que uno puede ir viendo, es el rediseño de espacios y puestos de trabajo. Cuando alguien preguntó, ¿y el teletrabajo qué es? El teletrabajo, como bien lo dijo Horacio, es un rediseño de espacios de trabajo. Son medidas de ingeniería que estamos aplicando en donde tratamos de aplicar distanciamiento. Cuando tengo que usar los elementos de protección personal, hoy en día muy crítico, ustedes se darán cuenta que el tema de la explicación que dio Erika sobre la protección respiratoria o la que dio Florencia sobre los guantes apunta a tratar de entender cuál es el elemento que yo tengo que utilizar. Y hemos tenido grandes confusiones, porque esto, como se ha dicho, es tan cambiante que si al principio dijimos los barbijos no sirven para estar en la calle y hoy decimos que sí, es porque tratamos de adaptar nuevos criterios en función de distintas falencias que tiene el sistema. Cuando ustedes tienen que hacer, como higienistas, algunas cuestiones importantes, que es maximizar la prevención y optimizar los recursos. Este es un punto crítico, porque en realidad aquellos que se creen que están en la NASA y que de repente pueden aplicar, en vez de medidas de prevención, en vez de aplicar medidas de distanciamiento de 2 metros, ¿por qué no hacemos medidas de distanciamiento de 4 metros?
Bueno, porque algunos espacios de trabajo no llegan a tener esa superficie. Entonces, hay una cuestión de criterios. Queremos aplicar medidas muy extremas, nos vamos a encontrar con el choque con la realidad. Queremos poner respiradores N95 a todo el mundo, hay una cuestión básica que no se consiguen y que están ahora limitados legalmente para que el personal de salud los cuente. Y algo que no tenemos que olvidar, que se dijo a través de distintas preguntas, es aprender, recordar y reflotar los conceptos de la buena ventilación. Porque a veces hablamos de la ventilación natural como la panacea, y en realidad para nuestros ambientes hogareños es especial, es lo que tenemos que aplicar, pero a medida que empezamos a aumentar los niveles de riesgo, la ventilación bien entendida, el diseño de una correcta ventilación, empieza a tomar mucha más importancia. En los hospitales, en los centros de salud, no se puede usar, no se debería usar la ventilación natural. Digo, no se debería porque en muchos casos existe y se sigue utilizando como medio alternativo ante no tener nada. Pero en realidad no es lo adecuado. Alberto, perdón que te interrumpa, nos quedan unos 5 minutitos de sesión disponible. Ok, entonces trato de cerrarlo ya porque justamente yo pensé que nadie me iba a decir nada, pero que está. Así que cerrando, voy a cerrar. Entonces la pregunta es, ¿creen que el aporte de nuestro trabajo puede servir para cambiar drásticamente lo que estamos viviendo y que pueda venir? Y entonces un poco el concepto sería el profesional de higiene y seguridad, el del servicio de higiene y seguridad, el del servicio médico también. No somos la solución a todos los problemas, pero si nosotros los efectos del COVID-19 pueden ser más graves. Entonces, si nos plantamos de esta manera y nos olvidamos que estamos en cuarentena, que estamos aislados y que no podemos, en muchos casos, algunos colegas sí, no podemos ir a los lugares de trabajo, porque en definitiva nuestros lugares de trabajo son donde nos desarrollamos. Si no hay gente trabajando, ¿qué podemos decir? Bueno, los protocolos nos están reflotando porque el regreso al trabajo es inmediato. En algún momento tenemos que volver, no queda otra. Por eso cuando digo, llegó la hora de que, llegó la hora de que el profesional, ustedes que están del otro lado, actúen. Ustedes son los que tienen acá la posta, los que tienen la gran responsabilidad de saber qué es lo que hay que hacer. Es la hora además de que nos escuchen a nosotros como especialistas de salud y seguridad. Recuerden que los escuchamos a los médicos y a los infectólogos en grandes cantidades por televisión, pero ¿alguien escuchó a un licenciado? ¿Alguien escuchó a un ingeniero de higiene y seguridad? ¿Alguien escuchó a un técnico de higiene y seguridad? Es momento que no vayamos al choque, es momento que no confrontemos, es momento que nos hagamos escuchar a través de la autoridad que nos da el conocimiento que tenemos. Es la hora de que nuestro conocimiento, como justamente como profesionales, como higienistas, nos está reclamando, y es la hora de, recordar esta frase que me parece a tono con la situación general que vive, no nuestro país, que vive el mundo, y creíamos que estábamos a salvo, y esa fue la fantasía más grande.